somos Michael y Chimo de Lenormand.es y bueno, hoy el vídeo nos toca hablar de la carta número 12, los pájaros. Bueno, los pájaros, algunos se llaman los búhos, como podéis ver en la baraja del búho azul salen dos búhos. Pero, aunque para nosotros, como siempre hemos dicho, esta es nuestra baraja base, normalmente se suele representar con pájaros, con otro tipo de pájaros. Bueno, de hecho, como se suele ilustrar siempre, son pájaros. El tipo de pájaros cambia en cada baraja. O sea, cada baraja suele tener un pájaro diferente. Por ejemplo, en Dondorf, el clásico francés que también enseñamos muchas veces, son dos pájaros. Yo no sé mucho de pájaros, qué pájaros son. En el otro alemán, el Wahrsagekarten, son dos pájaros más de la ciudad o gorriones o algo así. En el otro de Piasnik tenemos estos colorines o no sé cómo, otro tipo de pájaros. Cada uno tiene un tipo de pájaro. Algunos están volando, algunos están en los nidos, algunos están en los tejados. En el fondo no es importante. O sea, nosotros no cambiamos el significado de la carta según el pájaro, que esto porque creemos que lo que representa se puede, digamos, adaptar a todos los pájaros, ¿no? Es común, digamos. Entonces vamos a ver de qué nos habla esta carta. Bueno, para pensar, por ejemplo, pensamos, es la imagen típica en el bosque, que los pájaros son como el sistema de alarma en un bosque y que avisan de que algo cambia, ¿no? Algo está pasando. Bueno, yo creo que a lo mejor lo habéis podido experimentar en el bosque, o lo típico en las películas que van por el bosque o la selva en silencio, no sé qué, y uno empieza una rama y de repente, ¡pum!, todos los pájaros empiezan a volar y a gritar, y entonces los animales o lo que sea se dan cuenta, se ponen alerta, uy, algo pasa, ¿no? Algo está cambiando, Y entonces no es de extrañar por estas cosas también que bueno, estas características de los pájaros digamos, se habla o están muy relacionadas en muchas culturas, desde las griegas, las nórdicas, bueno, hay muchas culturas que han adaptado esta parte, ¿no? Precisamente esta cosa de los pájaros que están siempre tan alertas y tan atentos y que incluso son casi capaces de detectar cuando algo cambia, incluso antes de que pase, ¿no? Entonces, en muchas culturas se les da un poco la idea de que los pájaros tienen este punto de que presagian cosas o que avisan de qué cambios van a haber, ¿no? Y precisamente el significado más común de esta carta, con diferencia, el significado más común es que nos habla de los cambios. Pero matizamos porque para nosotros en Lenormand tenemos dos cartas de cambios. Que también son pájaros, más grandes, pero también son pájaros. Las cigüeñas y los pájaros. Para nosotros son dos cartas de cambios, que hablan de cambios. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, es un poco, si recordáis que también tenemos las cartas de suerte y las cartas de suerte pequeña. Pues aquí vamos a jugar un poco también con esto. Tenemos los pequeños cambios, que lo vemos con la carta de las cigüeñas. Son los pequeños cambios o cambios, digamos, dentro de un margen conocido, sí, cambios
sí, dentro de un marco conocido. En cambio, con los pájaros tenemos los grandes cambios, pero grandes cambios en el sentido de que también pueden ser grandes cambios totales de algo, ¿no? Puede ser hasta un cambio radical en tu vida o cosas así. Nos habla de cambios grandes, cambios de cosas nuevas que aparecen, porque es un cambio total de algo que no había antes, ahora hay. Es un poco la diferencia. Por ejemplo, para entenderlo podemos entenderlo con un ejemplo mejor. Por ejemplo, si lo juntamos la combinación con el ancla. Bueno, pájaros con el ancla o cigüeñas con el ancla, ¿no? Para nosotros, bueno, esto también lo notaréis a lo mejor diferente, normalmente en los sistemas franceses no es así, pero para nosotros y en la mayoría de los sistemas alemanes el ancla es la carta del trabajo. Lo dejo porque precisamente la combinación vamos a hablar de esto. Entonces, ¿qué diferencia hay? Si tenemos un cambio con las cigüeñas y en el trabajo, como hemos dicho, las cigüeñas nos hablan de pequeños cambios o cambios en entornos conocidos, ¿qué nos está indicando? Nos puede indicar, por ejemplo, que hay un cambio en las tareas que hacemos dentro de nuestro trabajo. Puede ser que a lo mejor nos cambian de puesto o de sección, pero no deja de ser nuestro trabajo. No cambiamos de empresa, por decirlo así. Es como, no sé, si a lo mejor trabajáis en no sé, un ejemplo que puede ser en un gran supermercado. Y normalmente estáis en la sección no sé, de los frutos secos. Pues a lo mejor os cambian y os llevan a la sección de la patata frita. No lo sé, como... ¿Me entendéis? Es un cambio, pero no deja de ser algo conocido para ti o es algo no tan grande, ¿no? Entonces nos habla de esto. Puede ser luego también un ascenso en el trabajo, es un cambio de puesto, algo así. En cambio, si el cambio en el trabajo te viene con los pájaros, hemos dicho que aquí es un cambio más grande. Entonces aquí es un cambio de empresa, no es un cambio dentro de una empresa, ni es un cambio de empresa, pero puede incluso llegar a que cambies totalmente de profesión. O sea, que a lo mejor trabajas en un supermercado y después de eso te vas a trabajar al banco, a un banco o de abogado, no lo sé. Es un cambio grande, importante. O te vas a trabajar a otro sitio, a otro país. Es un cambio grande. Lógicamente, no lo he dicho, pero los pájaros lo consideramos una carta neutra. Entonces, especialmente en esto, igualmente con los cambios, igual que esto, si el cambio es positivo o negativo, no te lo dice la combinación en sí, necesitas otras cartas. Al igual que el cambio grande, que es, por ejemplo, esto que he dicho, de que el cambio te vas a trabajar a otro país, necesitaríamos otras cartas que nos digan esos matices, ¿no? Pero me refiero a que son grandes cambios y serán positivos o negativos dependiendo del resto de las cartas. Bueno, esto suele pasar siempre en Lenormand, pero volvemos a repetir que en las cartas que consideramos neutras es aún más importante, ¿no? O sea, son más influenciables por el resto de las cartas. Bien. Otro lado de los pájaros, este no es, bueno, a lo mejor no es tan agradable, es porque a veces estas aves nos hablan de nervios. O nos hablan de, sí, de situaciones nerviosas que, bueno, que incluso situaciones que pueden llegar a caos o incluso si está muy mal combinado a un descontrol total. Es como... bueno, ya hemos dicho que los pájaros tienen eso, ¿no? Que enseguida que hay un movimiento, se salen volando, pero también no sé si... esto nos ayuda
La imagen que nos ayuda a recordar esa parte de nervios, no sé si alguna vez habéis visto, no sé, algunas de estas jaulas que hay varios pájaros o incluso a lo mejor un sitio más grande que tienen, no sé, y hay algún ruido, hay un no sé qué y entonces los pájaros empiezan a aletear y a gritar y a moverse de un lado. Es esa sensación de, puedes sentir un caos ahí, ¿no? El nerviosismo tan fuerte ahí. Esto ayuda a recordar que esta es otra parte de esta carta, ¿no? También lo puedes pensar como a veces esta sensación, ¿no? Cuando vienen grandes cambios, a veces algunos han estado... no me va a salir la palabra. Pero me refiero que a veces es la situación que hay antes de unos grandes cambios, ¿no? Esa sensación de nerviosismo de que como es un cambio tan grande y tan importante que va a pasar, ahí también es una forma de recordar estos nervios y esto incluso caos que produce a veces esta carta. Luego tiene otros matices que estos son evidentes en los pájaros. Yo creo que cuando hablamos de libertad de libertad y de independencia, yo creo que no hay nadie que lo represente mejor que los propios pájaros, ¿no? Es como ellos tienen el cielo, no hay barreras en el cielo, no hay fronteras, ellos pueden ir a donde quieran, ¿no? Y les gusta ir de un lado a otro. Y no hay límites, ellos, su instinto les dice dónde tienen que ir y van hacia allí, no tienen límites, es libertad, ¿no? Y habla mucho de libertad. Yo creo que es más claro, no puede ser con el pájaro, ¿no? Esta sensación de volar y libertad que tienen. Esto nos puede, por ejemplo, servir como consejo. Quizás estamos en una situación un poco complicada o estamos en una situación metidos en algún problema o alguna cosa. El consejo que nos pueden dar los pájaros, que es interesante, es que a lo mejor necesitamos un poco tomar perspectiva, ¿no? Que se dice, necesitamos mirar las cosas como si fuéramos un pájaro volando en el cielo. Entonces vemos las cosas, tenemos un punto de vista más general o panorámico del asunto, y esto nos puede servir para tener el asunto más claro en general y sea más fácil encontrar una solución, o incluso para darnos cuenta que a veces cuando vemos las cosas un poco más de lejos nos damos cuenta de que el problema no es tan grave como nos parece en este momento, ¿no? Entonces esto puede ayudar y también para encontrar una solución. Otra cosa que tienen, el tema de parejas y relaciones. Esto está es un poco la parte, no es tan agradable en los pájaros en el tema de relaciones y es un poco por la parte esta que hemos dicho antes de libertad y de... ¿Qué pasa? Los pájaros, como hemos dicho, les gusta la libertad, no les gusta... No se quedan en un sitio normalmente fijo, permanente. Les gusta volar de aquí a allá. Entonces esto si lo traducimos a una relación, claro, no es tan agradable en el sentido de que esto es el típico que no le gusta comprometerse en una relación. O es lo típico que es una persona que le gusta picar de flor en flor, que se dice, no quedarse con una cosa en una flor solo, le gusta ir de una a otra. O uno u otro, esto no puede ser hombre o mujer, no hay distinción. ¿Qué nos dice si estamos preguntando por una relación y vemos esta carta? Pues nos dice eso, que quizás,
nos dice que no hay compromiso en la carta todavía, o nos dice que no hay todavía mucha intención de comprometerse, o bueno, que de momento es un poco floja, no hay todavía, no ha crecido digamos, sentimiento de compromiso. El compromiso está todavía un poco flojo, entonces de momento no parece que va hacia algo más serio. Pero de momento, es simplemente... pero es esa parte, ¿no? De como es de libertad, de ir aquí y allá, hay que tener en cuenta, la relación no es tan buena. Bueno, y entonces, por ejemplo, vamos a hablar de algunas combinaciones. Por ejemplo, con la carta de la luna, que bueno, ya llegaremos, pero la luna nos habla de los sentimientos. Aquí, bueno, una de las posibilidades o posibles significados de esta combinación perdón, es que nos hable de un caos, o sí, caos en los sentimientos, ¿no? El nerviosismo en los sentimientos, que también a veces los sentimientos no son tan estables, son más siempre complicados. Entonces aquí esto se acentúa un poco con esta combinación, ¿no? De caos en los sentimientos. En cambio, por ejemplo, una situación, bueno, una combinación más agradable junto con el jinete. Bueno, el jinete ya dijimos, nos habla de inicios de cosas y es un joven aventurero, etcétera. Con los grandes cambios, pues aquí, además esto es una carta positiva, pues aquí nos puede decir que a lo mejor la vida nos está ofreciendo una aventura fantástica, ¿no? El inicio de algo nuevo, excitante y, bueno, genial. Es una buena combinación. Especialmente si te gusta la aventura. Muy bien. Pues eso es todo de esta carta. No es una carta complicada. Bueno, una última combinación que queremos hablar porque es interesante. Bueno, nos resulta muy interesante a nosotros. Esa carta que lo contamos con el perro. ¿Qué pasa aquí? El perro, como ya veremos, digamos que le gusta la tranquilidad. El perro representa también las cosas regulares, ¿no? Que suceden de una forma regular o que son, no sé, comunes, son también confianza. Es una carta, digamos, que no le gustan los cambios. O sea, no le gustan nada los cambios. Porque le gusta la regularidad, le gusta hacer las cosas a su tiempo, en su momento. Ese es el concepto que se tiene del perro. Entonces aquí chocan un poco estas dos cartas. Precisamente por eso, porque esto es regularidad y esto no solo son cambios, también son nervios y excitación y un movimiento. Entonces son dos cartas que chocan. Y aquí nos puede decir que el asunto del que estamos consultando no es confiable del todo. Hay un poco de choque y no puedes confiar, o a lo mejor nos dice que no va a ser como te lo esperabas. O sea, con el perro podrías decir, ahí no va a ser como pensamos porque va a ser algo previsible, el perro es previsible por esa regularidad que tiene, pero con los pájaros aquí nos dice que esto no va a ser previsible o que no va a acabar como tú esperabas que acabara. Es una combinación interesante porque no son cartas negativas ninguna de las dos, pero este choque hace un poco esto. Bueno, y esto es todo de esta carta. Bueno, vamos a la categoría, solo le asignamos una categoría a esta carta y bueno, ya hemos hablado, bueno, es una carta con niveles similares de significado. Volvemos a recordar que esto lo hacemos con cartas que comparten o parece que comparten algún significado con otra carta, entonces
intentamos en esta categoría buscar las diferencias. Y bueno, esta es fácil, bueno, más fácil es, ya hemos hablado de ella porque antes es cuando habla de cambios. Hemos dicho, aquí son cambios las dos, las cigüeñas son más bien pequeños cambios, volvemos a decir el tema del trabajo, con el trabajo esto nos puede hablar un cambio dentro de la misma empresa, un cambio de puesto, o por ejemplo en una mudanza, si vemos esto con la carta de la casa, que creo que lo comentamos en la carta de la casa, nos habla de una mudanza, esto podría ser una mudanza, pero aquí con las cigüeñas nos dice que la mudanza es dentro de la misma ciudad, o dentro del mismo pueblo, o de la zona conocida. No va a ser algo totalmente diferente, o totalmente... Cambias la casa, lógicamente, donde vives es una mudanza, pero me refiero que el entorno no va a cambiar tanto. En cambio, esto también puede ser una mudanza, podría ser una mudanza, pero esto ya sí que es... Esto es una mudanza de estas de que te vas a otra ciudad totalmente diferente, o incluso te vas a otro país, o no sé, o te vas como nosotros hemos hecho, vivíamos en el norte, nos hemos ido al sur, es un cambio de vida total, o te vas vives en la ciudad y te vas al campo, ¿me entendéis, no? Esto es la diferencia de estas dos cartas, unas son pequeños cambios, cambios que digamos ya entornos conocidos, cosas más así, pero los pájaros es algo totalmente nuevo, es muy probablemente a veces es tanto cambio que parece algo totalmente nuevo, ¿no? Diferente. Y bien, esto es todo de esta carta, no es una carta complicada como he dicho. Y como resumen, las palabras clave, la palabra clave principal son grandes cambios, también nos habla de excitación, de intranquilidad, de nervios, incluso llegan a caos. También recordar nos habla de ver las cosas desde un punto de vista más general o panorámico, de lejos, ¿no? Esto como hemos dicho para un asunto, para tener una visión más general del asunto. También nos hablan de la independencia, de la libertad, que está relacionada un poco con la rebelión y con la inestabilidad también y el no compromiso, que esto hemos visto que tienen los pájaros. También a veces tiene una de las palabras clave un poco que a lo mejor queda así es el futuro. Habla del futuro. Y esto, bueno, esto es fácil, bueno, no es tan... Lo hemos explicado un poco, no lo hemos mencionado creo al principio, pero hemos dicho que en la mitología y esta cosa que tienen los pájaros que actúan tan rápido que parece que son capaces de ver algo antes de que pase, ¿no? Entonces, por eso se le asigna futuro a esta carta también. No es uno de los... Como dijimos en el vídeo de consideraciones, no es una de las cosas que vas a ver mucho, ¿no? Pero que está ahí. En cuestión de propiedades, pues es algo no comprometido o que no se compromete, es algo informal, liberado, excitado, alterado, también es algo caótico, volátil, que pica aquí y allá, esto de picar de flor en flor, o también tiene esta parte, con la libertad le da de revolucionario y de rebelde y de algo no convencional, ¿no? Es un poco lo que podemos ver con esta carta. Y bueno, esta es la carta 12.
Como siempre, esperamos que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo que hablaremos del niño. Hasta pronto.